En la reunión nacional de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria se pidió la suspensión inmediata de lo que se implementaría de la denominada transformación educativa el año lectivo 2025. Se trata de modificaciones previstas para quinto y para sexto año de liceo y también de UTU. Bueno, para dialogar sobre qué es exactamente lo que se pide, estamos en comunicación con Shirley Porte, que es profesora jubilada, que fue designada como vocera para evitar posibles sanciones a los que hoy integran la mesa de las ATD. ¿Qué tal, Shirley? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por recibirnos. Bueno, después de esta última reunión realizada, la ATD emite esta declaración pública donde enumera una serie de discrepancias con el proceso de reforma educativa. ¿Cuáles son los puntos que rechazan? Bueno, en primer lugar quisiera decir que es lamentable que quienes asistieron a la última asamblea no puedan hacer uso de su libertad de expresión, un derecho que le asiste a todo ciudadano, y que tenga que ser una persona retirada por las posibles sanciones que pudieran tener, que no corresponderían en realidad, pero bueno, esto es lo que nos está pasando, ¿verdad? Cercenar la libertad de expresión de los actores que han presenciado la asamblea, que han participado de ella. Bueno, entre los puntos que relata la declaración tenemos el pedido de la suspensión inmediata de esta transformación educativa, porque es insólito y por primera vez se produce el hecho de que un estudiante no pueda culminar sus estudios, sea en el nivel que sea, en el plan que le dio ingreso al sistema educativo. Fíjense que al aplicarlo en forma general para todos los niveles, por ejemplo en enseñanza secundaria, los alumnos que hayan comenzado en otro plan no pueden terminar en su plan, y esto nunca había ocurrido antes. Se les impone terminar el plan de estudio no en el que originaron su ingreso al sistema educativo, sino en un plan que se impone de una manera, bueno, bastante vertical, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Shirley, quienes pasan pensando, me voy a manejar en los términos viejos porque todavía me cuesta acostumbrarme a los nuevos, quienes pasan a sexto año de liceo, por ejemplo, si esto se implementara, aunque hayan cursado ahora un plan en quinto, pasan a tener que agarrar la reforma en sexto. Exactamente, tal cual ocurrió ya en el ciclo básico, ¿verdad? Pasó exactamente lo mismo. Habían ingresado en un plan y tuvieron que adaptarse a un nuevo plan de estudio. ¿Esto complica las orientaciones también? También, por supuesto, porque esta transformación educativa elimina las viejas orientaciones que teníamos en el bachillerato y las sustituye por un sistema muy parecido al sistema de las áreas, donde había 3 orientaciones nada más, con algunas posibilidades de elegir asignaturas optativas, lo que dificulta la organización en forma tan rápida de las instituciones, de los liceos, ¿verdad? Porque tampoco es cierto que esas optativas estén a disposición de la libertad de elección, porque en realidad se abrirían los cursos en función de que haya un cierto número de interesados para hacer una determinada disciplina optativa. Uh-huh. Y organizar todo esto de la noche a la mañana es bastante complejo para quienes tienen que organizar, que es el personal administrativo, los secretarios, los equipos de dirección, ¿verdad? Y en cuanto a los planes de estudio y demás de las distintas materias, ¿eso qué conocimiento tienen hoy en día las y los docentes que tendrían que aplicarlo? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Fíjense que ellos cumplieron a rajatabla con el cronograma que tenían indicado para elaborar los planes de estudio, en los cuales los planes y los programas de estudio, sobre todo los programas que se hicieron sin la participación de las asambleas técnicos docentes. Tengo entendido que tampoco participaron representantes sindicales, participaron en algunas disciplinas los representantes de las asociaciones, por ejemplo, profesores de física, profesores de química, etcétera. Pero realmente el hecho de tener que preparar un nuevo plan, un nuevo programa en el escaso tiempo que dista de aquí al inicio de los cursos el año próximo es bastante complejo, sobre todo porque detrás del contenido del programa está la exigencia de trabajar en lo que ellos han llamado las competencias y habilidades, que pasan a tomar un plano
primario en la elaboración del plan que tú tenés que elaborar como docente para trabajar por sobre los contenidos, ¿verdad? Esto cambia radicalmente la forma en que tú tenés que pensar el curso y que además estás obligado a hacerlo. Uh-huh. Porque un docente no puede boicotear el plan, o sea, no puede trabajar en función de lo que consideraría más correcto, sino de acuerdo a sus posibilidades metodológicas, a su formación académica, sino que tiene que adaptarse a esto que se impone de esta manera tan vertical. Uh-huh. Realmente es muy complicado hacerlo en un tiempo tan escaso, ¿no? Por otra parte, denunciaron recortes presupuestales, porque bueno, señalan que esto se ve en diferentes áreas, ¿no? Sin embargo, las autoridades niegan esto. ¿Dónde es que ustedes ven los recortes hoy por hoy? Bueno, en realidad, en la rendición de cuentas, el presupuesto asignado, en particular para la enseñanza media, no es el deseable, no es el que históricamente se ha reclamado como piso básico para que el sistema pueda funcionar acorde a las necesidades que tiene. Entonces, esto se ve reflejado en muchas cuestiones. Por ejemplo, es muy difícil hoy con los problemas que tenemos en las instituciones educativas, con el acceso, ¿verdad?, de toda esta emergencia cultural, de toda esta violencia que se vive en la sociedad, que no es solo propia del Uruguay, digamos que se ha extendido a nivel global, ¿verdad?, que en el Uruguay nos está impactando en las instituciones educativas, penetra esta violencia social provocada por una profundización de la desigualdad social que es evidente y que realmente genera la necesidad de que en las instituciones educativas funcionen una serie de elementos que se articulen con la formación de los estudiantes, que tienen que ver con su atención sociológica, psicológica, y para todo eso se necesita un presupuesto que atienda a estas necesidades, que entendemos que esto requiere un presupuesto elevado, ¿verdad? Si lo queremos hacer seriamente, se necesitan equipos multidisciplinarios que atiendan esto, se necesitan educadores sociales, se necesitan asistentes sociales que concurran a los hogares, que atiendan a las necesidades que ha provocado esta profundización de la desigualdad, que atienda un problema de la emergencia incluso que tenemos hoy con los niveles de emergencia alimentaria que vemos en nuestros adolescentes, ¿verdad? Que esto se ha profundizado y lo vemos en las instituciones y lo vemos desde hace un tiempo importante. Lo vimos sobre todo en el curso de la pandemia, donde en muchos liceos, te lo digo por experiencia propia, los profesores tuvieron que organizar canastas para atender, canastas que salían del bolsillo de los profesores para atender la emergencia a la falta de alimentación que se vio acentuada con el problema de la pandemia en las familias. Pero hoy, cuando ya salimos bastante exitosos, digamos, de esta pandemia, en el sentido exitosos de que se ha recuperado un poco toda esta emergencia que tenía, toda esa incertidumbre que se vivió, ¿verdad? Y sin embargo seguimos viendo a diario estos problemas en los adolescentes. Una situación muy grave, ¿verdad? Gile, hablaba justamente más allá del tema de la alimentación, pero también de los temas de convivencia, de violencia. Eso estuvo presente ayer en la reunión que tuvieron, ¿no? El CODICEN con la coordinadora de sindicatos de la educación, y allí, bueno, surgía, decía Jennifer Cherro, la directora general de secundaria, en una entrevista con BTV, que la violencia en los centros educativos no es un fenómeno nuevo y que su solución no compete exclusivamente al sistema educativo. ¿Ustedes creen que de cierta forma el CODICEN, el gobierno en materia educativa se ha sacado cierta responsabilidad sobre este asunto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la declaración de la directora general, ¿verdad? Porque si es verdad que estos problemas que emergen en la sociedad actualmente no son potestad solucionarlos solo del sistema educativo, el sistema educativo debe contar con los recursos necesarios, para lo cual se necesita un presupuesto, como te decía hoy, que trate de llegar a, por lo menos, aminorar el impacto que todo esto está teniendo en las adolescencias, en la niñez, que ven realmente socavado su derecho a desarrollarse con dignidad, ¿verdad? Para con lo cual, obviamente, el sistema educativo
no va a solucionar los problemas de la desigualdad, pero hay que atender la emergencia que tienen los niños y los adolescentes en nuestro país actualmente, y para hacerlo se necesitan, obviamente, como te decía recién, más equipos multidisciplinarios que trabajen en el campo y que logren articular las necesidades que tienen estos adolescentes con el resto de los elementos que tenemos, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de de Salud Pública, para atender a todas las necesidades. Hoy un chico de los barrios más pobres de Montevideo, que es de lo que te puedo hablar con propiedad, para acceder a un psicólogo, tienen que esperar meses para asistir a las policlínicas barriales, ¿verdad? Y así no se solucionan los problemas. Hemos tenido que convivir con problemas graves de salud mental de los adolescentes, que los atienden los profesores, que los atienden los equipos de dirección, que los atienden los adscriptos, que se ven sobrebordados por todos estos problemas que presentan de salud mental y alimentaria los estudiantes todos los días. No es un día sí y un día no. Brotan todos los días en las instituciones educativas, y esto hay que atenderlo, y para eso necesitas un recurso en el campo en el que se producen, y hoy esos recursos no están presentes. Y hace tiempo que no están presentes, ¿verdad? Schiller, hay otro tema que queríamos consultarte, porque ocurrió un episodio la semana pasada, que por decisión de una inspectora de secundaria, y esto con el aval de la ANEP, se suspendió una charla sobre la transformación educativa, donde iba a exponer el consejero docente Julián Mazzoni y su equipo de trabajo en un liceo en Montevideo. La inspectora no consideró adecuado el desarrollo de este encuentro, y bueno, queríamos conocer tu opinión sobre esto. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, en realidad es mi opinión, mi punto de vista, porque como tú bien verás, no está dentro de los puntos de la declaración de la Asamblea Técnico-Docente, porque este hecho se produce una vez que la misma había finalizado. Sin embargo, te puedo decir que estoy segura que represento a todos y cada uno de los delegados en la indignación que esto produjo, porque es raro, ¿verdad? Deberíamos preguntarnos cómo es que quien fuera el presidente del CODICEN podía hacer giras y hablar de su transformación educativa en un formato que más parecía una campaña electoral de partido político que del presidente del CODICEN, y jamás se le cercenó la posibilidad de hacer uso de su palabra fuera de las instituciones educativas ni dentro de las instituciones educativas, donde él podía exponer y defender con todo el derecho que le asistía, ¿verdad?, a explicar sobre la transformación educativa. El mismo derecho le debería asistir al consejero Mazzoni, que además ha sido, junto con la maestra Daisy, elegido para representar a los profesores, ¿verdad? Entonces es insólito este hecho, que se le cercene la libertad de expresión a un consejero que representa, elegido democráticamente por los profesores. Es un hecho verdaderamente insólito que muestra una vez más cómo se está cercenando el derecho a la libertad de expresión, porque además el consejero Mazzoni es una persona siempre dispuesta al diálogo, abierto al diálogo, y abierto además a un diálogo respetuoso, y que además fue invitado a concurrir por la comunidad educativa del liceo. No es que a él se le antojó ir a hablar de su postura frente a la transformación educativa. Creo que en realidad era explicar un poco el término de por qué la publicación que se hizo luego de una serie de charlas y conferencias que se dieron, organizadas por él y por su equipo, sobre lo que él entendió como emergencia cultural. Tal vez los docentes estaban interesados en saber a qué se refería y que explicara un poco lo que los conferencistas que asistieron a esas charlas entendían por emergencia cultural, y cuáles eran las posturas para poder, aceptado este término, cómo podemos hacer entre todos para salir de esa emergencia cultural. Se cercena nuevamente el derecho a la libertad de expresión de quienes representan a los docentes, una vez más. Un hecho que, repito, es insólito, pero que el profesor Mazzoni obviamente decidió no hacer uso de su autoridad, que jerárquicamente está por encima, ¿verdad?, sí, de una inspectora,
supongo que para no generar más problemas con la comunidad educativa. Sí, incluso fue después de que se expresara la ANEP, ¿no? Ya él pidió la opinión de la ANEP. Shirley Porteiro, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, muchas gracias por el espacio, muy agradecida porque realmente tenemos pocas oportunidades de expresar la postura de la Asamblea Técnico Docente. Muchas gracias. Gracias a ti.